Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El libro de los Hechos. Dice el capítulo 15 del libro de los Hechos: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues bien, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El tema de la salvación ha sido un tema de controversia desde los inicios de la iglesia. Satanás constantemente busca confundir los entendimientos de la gente, llevándoles a pensar que para ser salvo les es necesario hacer, les es necesario cumplir, les es necesario obedecer. Por eso es que algunos de la secta de los fariseos decían: es necesario circuncidarlos conforme al rito de Moisés y mandarle que guarden todo lo expresado por la ley de Moisés. Ahora lo cierto es
que la Biblia es clara, que dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. O sea que marca un tiempo nuevo, y ese tiempo es un tiempo determinado para todos los hombres, no solamente para la nación de Israel, sino también para nosotros los que creemos. ¿Qué es lo que nos marca este tiempo? Este tiempo nos marca que ahora no es necesario guardar el rito de Moisés en cuanto a la circuncisión, ni tampoco las ordenanzas expresadas en mandamientos, las cuales son muchas, son 613 en total, de cosas que se deben de hacer, de cosas que se deben de no hacer y de cosas que se deben vigilar en su tiempo. O sea que llegado el momento o el tiempo se deben de cumplir obedeciendo. Entre ellos habría la implicación de que tenían que viajar a Jerusalén, lo cual significa que quienes estamos de este otro lado del mundo, si quisiéramos guardar enteramente la ley de Moisés, no solo debiéramos de circuncidarnos, sino que ciertos días festivos nos sería obligación el viajar hasta Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que dispuso la iglesia en su tiempo? Reunidos los apóstoles, reunidos los ancianos, reunidos la iglesia, de no imponerles una carga que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Esto nos lleva a entender también cuando Jesús, en el día de la gran fiesta, dijo: todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque la implicancia de guardar esas costumbres, esos mandamientos expresados en ordenanza, era una pesada carga. Así lo menciona el apóstol Pedro. Ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar ese yugo, ¿no? Lo muestra como un yugo. Ayer en el grupo compartíamos sobre el yugo, ¿no? Si bien el yugo es la expresión de el trabajo del agricultor uniendo dos animales de carga, pero también tenía que ver esa palabra con quienes adoptaban la enseñanza de un maestro, ¿no? O sea, todos los que seguían las enseñanzas de Moisés, les era puesto un yugo, lo cual era una pesada carga difícil de llevar. Por eso Jesús dijo: todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque con el Señor Jesucristo vendría un tiempo nuevo. Como hemos mencionado, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y fíjese que en la Biblia se menciona primeramente la gracia. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir conforme a la verdad de Dios si no es por la gracia. Nadie puede vivir conforme a la verdad de Dios si no es por la gracia. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no lleva con ello injusticia, no lleva con ello pecado, no lleva con ello transgresión. Así que para que un hombre o una mujer pueda vivir conforme a la verdad de Dios, primero se tiene que asir, tomar de la gracia para luego poder vivir conforme a la verdad de Dios. Amén. La verdad de Dios que dice que Él desea, por ejemplo, nuestra santificación. Él dice: sed santos como vuestro Padre es santo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo podría un hombre vulgar, un hombre simple, un hombre o una mujer pecador, pecadora, vivir de esa manera, ¿no? Con ese estándar de vida? No hay manera que pueda un hombre o una mujer vulgar, simple,
pecador vivir conforme a ese estándar de vida. Solamente si le es otorgada la gracia. Solamente si le es otorgado la gracia, entonces podrá vivir conforme a ese estándar de vida. O sea que no vive por sí mismo, ni por su capacidad, ni por sus méritos, sino que vive por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 10 del capítulo 15 que hemos leído: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, o sea, una forma de vida, una enseñanza que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, ellos ya dejaron de vivir por obras, ya dejaron de vivir por un estándar de vida delimitado por normas, reglas de conducta, sino que se asieron de la gracia que es en el Señor Jesucristo. Se tomaron fuerte de la gracia que es en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, y no solamente la salvación de su alma, sino también que entre tanto que estamos en este mundo, la Escritura dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entre tanto que estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Así que no solamente se requiere la salvación de nuestra alma, sino también la salvación del presente siglo humano. Sabemos que el mundo todo está bajo el maligno, o sea que no hay manera en que un hombre o una mujer no sea influenciado por Satanás para ser corrompido. No hay manera en que un hombre o una mujer no sea influenciado por Satanás para ser degradado. Entonces, ¿cómo hace el hombre para poder librarse de la acechanza de Satanás? Por la gracia de Dios. Por eso la Escritura, mediante el apóstol Santiago, nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Esperen en el Señor. Confiadamente, resístanle al diablo y llegará el momento en que éste huirá de vosotros. Por eso es que la gracia del Señor Jesucristo no solamente es para la salvación de nuestra alma. En algún momento hemos hecho mención del conflicto que tenía la iglesia primitiva, dado que vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. ¿Cuál era el saludo tradicional de los ciudadanos de Roma o los ciudadanos del Imperio Romano? Salve el César. ¿Por qué? Porque el César garantizaba la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad política, y todo el progreso y el adelanto lo garantizaba el César, dado que todas las leyes, así como también todo lo que concernía al imperio, era evaluado y aprobado por el César, bajo un sistema de gobierno, ¿no? Pero él era quien tenía la autoridad máxima en ese imperio, lo cual ocasionó para los cristianos primitivos un conflicto. ¿Por qué? Ellos ya no podían saludar con el saludo tradicional, salve el César, porque su Salvador era Jesucristo. Por consiguiente, tenían este conflicto de valores y de intereses, lo cual les llevaba a que muchas veces quedaban expuestos por causa de su fe
en el Señor, ¿no? Dado que ellos confiaban en que la seguridad para su vida, como al igual su familia, no dependía de un hombre, sino dependía de Dios, quien les había escogido y les había llamado por medio del Evangelio. Entonces, esperar en la gracia o depender de la gracia es lo que nos permite vivir conforme a la verdad de Dios. Ninguno de nosotros podríamos vivir conforme a la verdad de Dios, o sea, al estándar de vida, a la demanda de Dios, a aquello que Dios espera de nosotros, si no fuera por la gracia. ¿Por qué? Porque somos hombres simples. Somos hombres simples, débiles. Así que para que podamos vivir conforme a la verdad de Dios, primeramente tuvo que venir la gracia. Por eso es que el orden nosotros vemos. La ley vino por medio de Moisés, eso marcó un tiempo, pero venido el Señor Jesucristo, por medio de Él ha venido la gracia y la verdad. La verdad manifestada, que dice que nosotros en Cristo somos herederos y coherederos de toda bendición espiritual. La verdad manifestada, que dice que en Cristo nosotros somos justos, santos y perfectos. Eso es lo que la Escritura nos dice cuando nos habla. Es más, al leer la carta a los Efesios, en reiteradas veces el apóstol Pablo dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente que hace parte y forma como miembro parte del cuerpo de Cristo, no solamente es un miembro parte del cuerpo de Cristo, sino que es hechura suya, creado en Cristo Jesús. Creado en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios mira a la iglesia, no la mira en su debilidad, en su forma humana, por su naturaleza corrompida, degradada, sino que la mira en Cristo Jesús. ¿Y cómo la ve? Perfecta. La ve sin arrugas, sin mancha y sin defecto. Porque así la preparó el Señor para presentársela a sí mismo y tomarla como esposa. Dice que Él se encargó de a la iglesia presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga, a fin de que podamos, vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25, ya con este pasaje estamos culminando. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que nos dice la Escritura, la verdad de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Sin la gracia, esta verdad nunca podría ser un hecho en nosotros. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Esto es lo que la Escritura dice para que nosotros nos fortalezcamos por medio del creer y así podamos vivir en este mundo conforme a la verdad de la palabra de Dios.
no creyendo al pensamiento del hombre, sino creyéndole a Dios, que es veraz. Damos gracias a Dios por esta comunicación y este tiempo que Dios nos ha concedido para compartir de las Sagradas Escrituras. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,